Álvaro, excelente tu trabajo, excelente el tiempo invertido. Bienvenido a BTN Noticias. Álvaro Somoza Urcullo, adelante. No lo tenemos, lo perdimos. Ya vamos a hacer conexión con Álvaro Somoza Urcullo, que lo teníamos en línea, pero al parecer le perdimos. Ahí está, perfecto. Don Álvaro Somoza Urcullo, no sé si me escuchaste. Un abrazo, gracias por la representación tuya, que es de todos los afiliados a la NFA y todos los que queremos un cambio y buscar alianzas con el Partido Republicano y con el cambio que viene a partir del 8 de noviembre. ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Muy bien, Santiago, pero no tengo pantalla. El sistema me batió porque metieron una de esas alertas. Alarma Amber. Sí, alarma Amber, me cortó la llamada. Pero mira, ya nos vamos a poner al día. Mira, hemos decidido darle seguimiento a todos los candidatos republicanos porque son los únicos que respetamos por sus posiciones morales, económicas y políticas. Yo estoy claro que la izquierda en este país ha tomado control del Partido Demócrata y se ha prostituido totalmente con los socialistas. Una serie de vagos que nunca han hecho una planilla, jamás han trabajado, jamás han creado una empresa, no pagan impuestos y viven del gobierno. Entonces, en realidad ha sido una relación interesante porque a medida que la Nicaraguan Freedom Alliance ha ido agarrando auge, los políticos están notándonos y están comenzando ellos a contactarnos a nosotros. Yo ayer fui invitado al cierre de campaña en West Miami, donde llegó la plana mayor básicamente de los candidatos republicanos. Estaba el presidente del partido, René García, estaba Carlos Jiménez, estaba Marco Rubio, estaba la María Elvira Salazar, la Ileana García y un sinnúmero de otros, Mario Díaz Balart, en fin, habíamos estado con el gobernador hacía unos días y la verdad es que estamos conversando con ellos regularmente, casi a diario, nos vemos en diversos puntos en la ciudad de Miami, así que la Nicaraguan Freedom Alliance está perfilando como la plataforma de donde los políticos están viendo un futuro en una organización que no tiene una cola, no tiene esqueletos en el closet, no andan buscando nada, es dirigida por personas dignas y honradas. Y hoy, ahorita, directores de la empresa están en Sweetwater, donde estamos celebrando el cierre de campaña de Ian Vallecillo y de la Ileana García, que dicho sea de paso, la Ileana la vamos a entrevistar mañana, pero su entrevista va a salir el próximo jueves, el día 2 días antes de la convención en Maryland. O sea, no sé si me escuchaste porque te agradecía por todos esos y ¿Cómo no? No sé si Sebastián tiene las fotografías. Hubiese sido bonito que mientras estabas hablando las pusiera de las personalidades que has visto últimamente. Y eso para todos los afiliados a la Nicaraguan Freedom Alliance es positivo. Ese es tu trabajo, relacionarte, hablar, comentar, hacer saber que existe la Nicaraguan Freedom Alliance. Y vos muy bien sabés que en este programa BTN Noticias, que es el lugar donde pues difundimos las ideas y además le solicitamos el voto republicano a todos los nicaragüenses que puedan votar, pero además es importante que la Nicaraguan Freedom Alliance haga alianzas y en este sentido con muchos y los más importantes representantes del Partido Republicano en el estado de la Florida. Por eso y mucho más, y lo que viene y lo que has hecho y vas a seguir haciendo, muchísimas gracias. Creo que estás haciendo tu trabajo.
Bueno, Santiago, cuando yo comencé mi programa con vos, yo había, acuérdate que tú estabas en Nicaragua todavía y yo había comenzado un podcast en Atlanta. Ya incluso tenía a un candidato a quien representaba y le fui a Atlanta a montar un evento. Vernon Jones, si no me equivoco. Exactamente. Nos fue muy bien, iba excelente, y de repente te apareciste aquí en los Estados Unidos y decidimos montar esto. En realidad, BTN Noticias, en ese momento comencé a hacer una investigación yo de todas las agencias que daban servicios de promoción y qué sé yo, y yo decidí que tu posición política, nuestra amistad de 20 años era idónea para echar a andar este esfuerzo, y entonces BTN y la Nicaraguan Freedom Alliance hicimos un esfuerzo y aquí estamos. Quiero decirte una cosa, Santiago. Hay una gran hipocresía que se tiene que hablar con relación a los Ortega. A mí me ha llegado información de primera mano que Laureano Ortega, de hecho, ha estado en comunicación, incluso ha ido a la embajada americana a reunirse con los representantes del gobierno de los Estados Unidos, como hacen las culebras, resbaladizas y escondidos. Por un lado, hablan en voz alta ante los medios públicos del imperio y hablan con odio, con saña y hasta vulgaridades en los discursos de Ortega, pero en secreto se resbalan como culebras satánicas a mendigar que por favor les quiten las sanciones. Eso es lo que nos ha llegado a nosotros de primera mano. Y lo que andan buscando es lo típico, es un diálogo. Ya conocemos nosotros el resultado de los diálogos. Primero, los sandinistas no se van del poder porque están dialogando. Lo segundo es que el diálogo los legitimiza en su posesión del gobierno, cosa que se robaron. El tercero es que no resuelven los problemas del pueblo. En realidad, el pueblo sigue en un éxodo fuera de Nicaragua, sigue en la pobreza, pero como hubo un diálogo, las partes no exigen que el gobierno termine. Cuarto, lo único que se logran es acomodar las necesidades de la dictadura. Todo eso a cambio de que los Ortega Murillo tengan más tiempo en el poder y suelten lo que ellos mismos crearon. Ellos fueron a apresar a 30 y tantos personas inocentes que eran posibles candidatos de la presidencia y sus asociados, más los presos políticos que están en la Modelo y en otras cárceles de Nicaragua. Eso es lo que hacen los Ortega. Crean una disyuntiva, un problema para que el gobierno después negocie y obtengan réditos. Esa es la inmoralidad de los Ortega Murillo, y eso es lo que tenemos que parar, sacarlo y prohibir su existencia. El sandinismo no puede existir como tal. Y por si acaso hay gente que se rasga las vestiduras, Álvaro, hay que refrescarles la memoria que eso mismo que estamos pidiendo ahora hicieron los sandinistas en 1979. Proscribieron el Partido Liberal Nacionalista, el partido de tu papá, el partido de tu abuelo, el partido de tu tío y el de millones y el de la mayoría de los nicaragüenses. Estoy claro. Te voy a decir que en el caso de en el caso de mi familia, ahí ya te tengo. Nosotros tuvimos una relación con todos los gobiernos del mundo, Santiago,
Taiwán es un ejemplo típico. Los sandinistas crearon ese problema, expulsaron a los taiwaneses de Nicaragua. Sin embargo, el gobierno, los gobiernos liberales siempre respaldaron a Taiwán, siempre. Te puedo enseñar fotografías de diversos miembros de mi familia siendo recibidos honorablemente por el gobierno de Taiwán. Taiwán era el primer y más importante contribuyente del gobierno de Nicaragua en estos últimos años, los últimos 10 años del gobierno. Y por las presiones ilícitas de los sandinistas, simplemente los corrieron. Prefirieron meter a un régimen como Rusia, un régimen criminal, que los nicaragüenses que hemos estado en Nicaragua recientemente nos debemos de acordar de la parabólica que estaba en la laguna Nejapa, que la puso la Siemens en aquellos tiempos, y éramos el único país en Centroamérica que teníamos comunicaciones internacionales directas. Vos podías sentarte en tu oficina en Managua y marcar 001 y cualquier número en cualquier parte del mundo. En los años 70, 72, 74, 75. Entonces, ahora le han dado a los rusos ese equipo, y los rusos han puesto antenas por todo el país para estar espiando, no solo a los nicaragüenses, sino que las comunicaciones con los Estados Unidos y con los gobiernos alrededor de Nicaragua. Ese es el espionaje que hacen los rusos para ellos y para los sandinistas. ¿Y qué rédito saca el pueblo de Nicaragua? Ninguno. Todo es a base de chantaje, mentira. Por ejemplo, los presos políticos. Los presos políticos nacen de una protesta cívica de personas de la tercera edad que se pusieron molestos porque les iban a clavar un impuesto a sus pensiones. Pero si las pensiones le pertenecen a ellos, son ahorros que han hecho en sus vidas. Y el gobierno ha escapado de quebrar al Seguro Social, que tampoco crearon los sandinistas, y los muchachos salieron a defender a los viejitos. Resultado, 190 presos políticos, 300 y pico de asesinados, y ahora quieren dialogar, Santiago. Pero lo extraño, ¿sabes cuál es, Álvaro? Bueno, pero tal vez lo extraño no es para nosotros, para la gente sí, que los MRS vayan a los foros de la OEA, vayan a la ONU, ayer casualmente mencionaba, y estén pidiendo, oíste bien, un diálogo y elecciones libres. Oíme, como que si Daniel Ortega va a dar elecciones libres estando él en el poder con todos los paramilitares. O sea, quien esté pensando en que Daniel Ortega quiere entregar el poder en unas elecciones donde sabe que va a perder, va a ser arrasado completamente, está definitivamente equivocado y confundiendo a los que les escuchan o los ven o los leen. Pero ve, Santiago, yo quisiera preguntarle qué han ganado con la ruptura con la OEA. Esa es una institución que representa a nuestra patria ante el hemisferio americano, la Organización de Estados Americanos. Ahí hay becas para estudiantes, hay empleos para nicaragüenses, hay modernismos técnicos, hay un sinnúmero de beneficios. La gente trata de culpar a Almagro, indiscutiblemente por ser la persona que da la cara, el presidente de la OEA, él es el responsable, pero son los estados miembros, que son los que deciden eso. Y yo le pregunto a la Argentina, a Colombia, ¿por qué ustedes no protestan? Porque se están volviendo igualitos que Venezuela y Nicaragua, se están volviendo estados narco o estados violatorios de derechos humanos. La infiltración de drogas a Nicaragua para exportarlas a los Estados Unidos está enriqueciendo a
los Ortega y su tropa de gángsters y matando a miles de nicaragüenses con el uso de drogas, corrompiendo la moral de la población juvenil. ¿Por qué no están construyendo escuelas, carreteras? ¿Por qué no inventan un programa para sacar a todos esos miles de muchachos que andan pidiendo en las calles, en la esquina, en los semáforos? Esos niños se tienen que educar, son huelepegas y vagos. El tráfico de seres humanos, prestar la nación para que Cuba, Venezuela y otros países le paguen $6,000 a los Ortega por cabeza que pasa por Nicaragua para irse a los Estados Unidos. Y a mí me da risa, escuchando tu noticia de Biden pidiéndole a México y a Guatemala que todo eso es revanchismo. Cuando toman posesión, ustedes se deben de acordar todas las órdenes ejecutivas, creo que sumaron 49 o 50 órdenes ejecutivas que no pasaron por el Congreso, ¿verdad? Son decretos presidenciales, todas hechas para desmantelar lo que había construido Trump. Entre eso está el programa que los ilegales que entraban al país recibían el mismo trato, registraban sus nombres, sus identificaciones, daban un número telefónico, una dirección y los mandaban de regreso a México a esperar que los contactaran para entrar a los juicios de migración. Eso redujo la cantidad de ilegales a los Estados Unidos. Ayer que estaba hablando con el senador Marco Rubio, me dijo que desde que Biden tomó el poder, 5 millones de ilegales han entrado al país. Imagínate vos, en 2 años, 5 millones de ilegales. Yo te pregunto, Santiago, y le pregunto a la audiencia, ¿cuántos de esos? Un 1%. ¿Cuánto es 1% de 5 millones? Hagámoslo mejor, 0,5% son criminales, son terroristas, son violadores de niños, son traficantes de seres humanos. Hacer los números, 50,000 personas, dividirlo entre 4, 12,000 y pico personas, 12,000 criminales han entrado en los 2 últimos años. Eso es lo que ya Biden se dio cuenta, que la política hipócrita de los demócratas va a arruinar este país. Entonces ha echado para atrás. Ya Mayorkas no tiene pito en este entierro, ya entre poco lo corren, y ya Biden está pidiendo el retroceso para llevar a los inmigrantes ilegales a México. Y ese es el típico problema de un demócrata socialista, que no tienen una agenda de ellos, no tienen una agenda para el pueblo. Te voy a dar una idea, Santiago. ¿Por qué un gobierno proactivo, legítimamente proactivo, como pretenden y hablan todo el día de ser, ¿por qué no hacen un programa de reforestación a Nicaragua? ¿Vos sabés lo que le haría eso a Nicaragua? Le daría agua en sus ríos para la estás pidiendo mucho a Daniel Ortega, güey. Bueno, te estoy hablando de cualquier gobierno. Tenemos que darle a los nicaragüenses oportunidades para crear empresas, microempresas, mini empresas, a los chiquitos. Porque el problema, Álvaro, que tenemos que salir de Daniel primero. Bueno, yo te estoy haciendo la organización Nicaraguan Freedom Alliance. El día que volvamos a Nicaragua va a promover todas estas cosas. Ah, bueno. El sacar a Ortega, no nos engañemos. Yo antes decía y todavía siento que no debemos de usar violencia, porque los inocentes son los que pagan los platos rotos. Los combatientes terminan bien, se echan los platos a la bolsa
y les terminan dando X cantidad de dinero y el pueblo sigue pobre y hecho leña. Pero la intervención de países miembros de la OEA es indispensable. No puede ser, Santiago, que estemos permitiendo que el director financiero del movimiento sandinista esté viviendo en Honduras, pasándole dinero ilícito a el presidente del BESIE para darle préstamo al gobierno de Nicaragua para que los Ortegas puedan sobrevivir. El pueblo no se está beneficiando de esos préstamos. Y esa corrupción se está expandiendo ya a otros entes del Estado. No podemos vivir en ese mundo. Nosotros tenemos que volver a los valores pre-79, a una constitución moral correcta, pre-79. Se pueden hacer ajustes, estoy claro, pero todo eso tiene que venir con un gobierno demócrata, un gobierno liberal y, por supuesto, un gobierno capitalista. Uy. Le guste o no a él. Ya le machucaste el callo a mucha gente. Pero sí, decime vos una cosa, Santiago. El capitalismo, desde la revolución bolchevica, desde 1917, el capitalismo es lo que hizo la clase media en este país. Y el bolchevico y los socialistas y los comunistas quebraron a Rusia y a todos los países detrás de la muralla de hierro soviética. Y lo vemos en Cuba, lo estamos viendo en Venezuela y lo hemos visto en Nicaragua. El pueblo nicaragüense tiene que ser consciente. Ayer estaba hablando con uno de los políticos que estaba ahí y me estaba diciendo que tenemos que reentrenar al pueblo de Nicaragua, que no seamos tan revanchistas, porque hay un programa que no te gusta a vos, entonces vos vas a hacer protestas a las calles, violencia, que más. Tenemos que aprender a la cultura del progreso. No siempre los programas van a ser de tu escogencia, pero le benefician a miles de personas. Esa es la Nicaragua en que vos y yo crecimos. Habían diferencias, pero era un país que iba caminando hacia adelante. Y esa es la tristeza que tenemos hoy en día. Y por eso yo insisto que tiene que venir una intervención y tiene que ser, va a tener que ser una intervención militar, pero la tenemos que hacer después de estrangular a este gobierno económicamente. Tristemente, yo no estoy a favor de eso, pero tenemos que hacerlo porque si no, no vamos a salir del sandinismo. Ahora vos sabés que la gente y la historia ahí está, solamente para que la leas o refresques la memoria. Lo que pasa es que la gente, o muchísimos de nosotros, nos da pereza leer, nos da pereza averiguar, nos da pereza preguntar y conocer nuestra propia historia. Tuvimos la oportunidad, Álvaro, fíjate vos, de hacer una Nicaragua nueva en 1990, pero dejar vivo el sandinismo, darle chance a tu adversario, tu enemigo, dejarlo armado a tu enemigo, como fue quitarle las armas, mandar al campo engañado a los desmovilizados de la contra y dejar a todos los piricuacos en todas las instituciones, al ejército, ¿verdad?, intocable, y a los mismos, oíme bien, generales y comandantes que asesinaron al pueblo en los 80, es lo que nos trajo hasta el día de hoy. El sandinismo se tiene que ir de todas las instituciones. Nicaragua tenemos que sanearla de sandinismo. Si no, Álvaro, todo esto que hemos venido sufriendo los nicaragüenses lo van a sufrir nuestros nietos, nuestros hijos o nietos. ¿Por qué? Porque el sandinismo no ha cambiado, Álvaro. Se le dio una oportunidad y no ha cambiado. Nunca van a cambiar.
Nunca van a cambiar, Santiago. Los sandinistas, ¿sabes por qué no van a cambiar? Porque no saben. No tienen ni la cultura ni la educación para entender el potencial de la nación. Vos, ¿cómo va? Imagínate en tu cabeza agarrar más de, ¿qué? 300, 400 mil seres humanos y obligarlos por terrorismo a que se vayan de tu patria. Ahí puede ir un muchacho que va a inventar la cura del cáncer. Ahí puede ir un muchacho que va a ser el que inventó un sistema económico fantástico. Pero ¿qué es lo que va a hacer ese pobre nicaragüense exiliado? Va a ir a barrer aquí a los Estados Unidos hasta que se levante y tenga una vida más o menos estable. Eso no es justo. Mientras que los seres humanos que están en Nicaragua están sobreviviendo con remesas a duras penas. Eso no es correcto, hombre. Tenemos que... El error de 90 fue inmoral. No solo fue un error político, sino fue inmoral. Santiago, ¿cómo pones vos a un grupo de combatientes a pelear, a poner sus vidas en riesgo? Y cuando ya ganaron, cuando tienen a los contrincantes contra las cuerdas, parar la guerra, hacer un mal arreglo en Zapuá, poner a una señora que era una figura de presidenta y al yerno termina siendo el presidente de facto que nadie eligió. Y a mí que no me diga un nicaragüense que Toño Lacayo no fue el verdadero presidente de ese gobierno, porque sí lo fue. Y ese era un sandinista solapado, corrupto, que hizo arreglos sucios. Todo lo que vos acabas de decir ahorita, él fue el culpable. Desarmar, yo estaba en Nicaragua cuando desarmaron a la Contra. Yo vi cómo tiraron a un enorme hueco todas las armas de la Contra y le echaron cemento encima y las enterraron. Mientras tanto, el ejército sandinista armado completo en los cuarteles. Yo vi, tuve parte del tiempo ahí, cuando comenzaron a asesinar a comandantes de la Contra. Más de 500 comandantes fueron asesinados. ¿Quién cayó preso por eso, Santiago? Dios mío, ninguno. Mataron al líder de la Contra, el comandante 380, y anda a ver si hubo algún detenido, alguien preso, alguien enjuiciado por ese crimen. Y no solo, Santiago, lo increíble de eso es que lo mataron en el mismo parqueo donde yo me parqueaba hacía 2 meses, enfrente del hotel hoy llamado Crown Plaza, en ese tiempo era el Intercontinental. En el mismo patio tierra donde nos parqueábamos cuando estábamos hospedados en el hotel, ahí se hospedó ese hombre y ahí lo asesinaron en sangre fría, a espaldas. Perfecto, voy a la pausa, Álvaro. Después de la pausa te quiero hacer la pregunta. Después de las elecciones, primero Dios, gana el Partido Republicano, la Cámara Baja y la Cámara Alta. ¿Vas a ir a Washington a cabildear y pedir una intervención en contra de la dictadura de Nicaragua? Después de la pausa me contestás, amigo, amiga, no se mueva. Ya regresamos. Yo soy Santiago Aburto en BTN Noticias. Gracias, continuamos en BTN Noticias. Dele like al programa, compártalo, pase la voz. Antes de pasar con Álvaro y escuchar su respuesta, quisiera invitarles este domingo. Voy a estar en Sweetwater desde las 9 de la mañana hasta el mediodía. Vamos a llevar riquísimos nacatamales. Nacatamales de pollo y de cerdo. Ay, Dios, mire usted la cara de ese nacatamal. Con un pancito, una tortilla, un cafecito negro. A esta hora se le hace agua a la boca a cualquiera. Y están deliciosos. Vamos a llevar queso, vamos a llevar crema de Nicaragua, picos, perrereques, quesadillas, café. Vamos a estar desde las 9 de la mañana a las 12 del mediodía. Ordene ya los suyos y se los apartamos. Desde las 9 de la mañana a las 12 del mediodía. Llame, ordene o mande el mensaje al 786-992-4292. 786-992-4292. ¡Qué delicia! Don Álvaro Somoza Urcullo,
primero Dios, ganamos las elecciones el 8 de noviembre y hay mayoría en el Capitolio, Cámara Baja, Cámara Alta. ¿Va a pedir usted como representante de la verdadera oposición dentro y fuera de Nicaragua, como presidente de la Nicaraguan Freedom Alliance o la Alianza para la Libertad de Nicaragua, algún tipo de embargo de esa camisa de fuerza que necesita la dictadura sandinista? Santiago, antes de responder la pregunta, por favor apuntar, porque yo me voy a olvidar. Que tu señora me mande una catamal de cerdo y una quesadilla y yo te encuentro para irte a pagar. Por favor, le transfiero a ella. Pues, más ¿Solo una catamal y la señora? Es que ahora no podemos, porque es que yo tengo prohibido una catamal. Entonces esta es una robadita. Bueno, te hago un dietético, hermano. Solo te pongo un pedazo de pollo en la hoja y ya está. Una catamal de cerdo y una quesadilla. Mira, Santiago, sí. Primero que todo, quiero notificarle a nuestra audiencia que yo me voy el jueves para Washington. Es más, el programa de la próxima semana yo lo voy a grabar desde Washington. Espérame un segundito, le voy a pedir ahí está, muchas gracias, que estaba el nacatamal en tu cara. Gracias. Adelante. Vamos a ir a Washington desde el jueves vamos a hacer el programa de ella, pero el propósito de irnos temprano es para tener 2 reuniones con miembros del Departamento de Estado y un miembro de la OEA, que hemos hecho arreglos a través de los senadores locales para poderlos ver. Vos llegás y después vamos a hablar con otras personas. No quiero decir nombres ahorita, pero está bien, no hay problema. Ese es parte del propósito de aprovechar el evento de la Nicaraguan Freedom Alliance el sábado. Santiago, nosotros como alianza tenemos que ser honrados con los nicaragüenses. No podemos mentir, si no volvemos a lo del pasado. Tenemos que aceptar que tristemente los sandinistas nos están obligando a usar la violencia para salir de ello. Es la única forma. Parece mentira, pero el huracán que mató a gente y desbarató cualquier cantidad de tierras, fincas, casas, etcétera, les va a beneficiar porque les va a entrar dinero mal habido, dicho sea de paso, porque no van a gastarlo en el pueblo, se lo van a echar a la bolsa para subsidiar lo que no tienen, lo que no producen. Entonces, nosotros tenemos que inventar formas de ir a hablar con los políticos de este país que nos ayuden a boicotear el BCE, el BID, el Banco Mundial, etcétera, etcétera. Eso no podemos dejar que el sandinismo sátrapa haga tanto daño. Entonces va a pedir la intervención. Bueno, nosotros por supuesto ya la pedimos. Acordate que yo tuve un viaje en privado y ya la pedimos. Y aquí públicamente lo hemos dicho. Las reuniones que vamos a tener ahorita en Washington son parte para ese propósito. Otra parte es para ciertos arreglos de la Nicaraguan Freedom Alliance y BTN para que tengamos cierta colaboración de parte de ciertos entes autónomos que nos pueden ayudar. Pero la intervención es indispensable, Santiago. ¿Cómo vamos a los civiles a poder votar un gobierno, nosotros desarmados, ellos armados y con muchísimo dinero que lo están usando para eventos corruptos? Están sobornando a personas. Es que la gente no tiene concepto de la cantidad de dinero que significa 500 mil millones de dólares. No, pueden hacer lo que quieran. ¿Entendés? O sea, 5 mil millones de dólares entre lo que le ha dado Venezuela y lo que se han robado del BCE es lo que tiene el gobierno sandinista en juego y lo usan estrictamente para hacerle daño al pueblo. Ni siquiera para construir escuelas o carreteras o reforestación o profesorado.
es todo lo contrario. Están obligando a la gente a irse de Nicaragua para que manden remesas y de esa manera crear impuestos que pueden ayudar a ellos. Pero no es para beneficio del pueblo. ¿Quién quiere vivir como estamos viviendo vos y yo, afuera de nuestro país y con la otra mitad de la familia? Fíjate que me da vergüenza decir lo que te voy a decir, es pena ajena. Pero yo llamo a Nicaragua y amigos míos de toda mi vida me dicen, mira, por favor, no me llames más. Me da miedo que me escuchen mi llamada. ¿Cómo va a ser eso posible? Estamos de vuelta en la época de los nazis. Eso es lo que le hacían a los judíos los nazis. Los perseguían. Y eso está sucediendo en Nicaragua ahorita. Nadie quiere. Fíjate que hay una clase empresarial entera. Una clase de gente que tiene negocios. Pero ¿dónde crees que están, Santiago? En Costa Rica, en otros países en Centroamérica y aquí en los Estados Unidos, manejando sus negocios de larga distancia, porque tienen horror de que no los dejen salir, les quiten el pasaporte y los echen presos. Y ahí, hablando de eso, ¿qué te parece a vos que Daniel Ortega dé la orden a la policía mangachinga, a los piricuacos, y que vayan a recoger a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia y la vayan a meter al chipote sin defenestrarla, sin que vaya a la asamblea y le quiten la inmunidad que tiene y que hagan lo que quieran con el Poder Judicial, que se supone hay separación de poderes? Esto demuestra realmente la magnitud de poder que tiene Daniel Ortega, que puede hacer lo que quiere en Nicaragua. No hay nadie que lo detenga y está por encima de la ley. Y eso nunca se ha dado en Nicaragua. Ve que ironía, karma. Eso es lo que mentían, desinformaban de los gobiernos liberales. Ese tipo de comportamiento. Vivían hablando de las injusticias, de las barbaries, de las masacres, etcétera, etcétera. Y ahora ellos están haciendo eso. Aquello no existía, todo eso era desinformación. Ahora están haciéndolo ellos. Y lo divertido es que a esa magistrada fue una magistrada que le hizo cualquier cantidad de injusticias a personas que por órdenes del Frente Sandinista ella actuó. Por más de 20 años esa magistrada ha hecho barbaridades en Nicaragua. Yo no te digo que no se merezca la cárcel, pero tiene que ir, primero quitarle la protección que tiene de inmunidad, desaforarla de su puesto, acusarla, darle el derecho de la defensa, juzgarla y después que decida la ley. Pero eso no existe en Nicaragua. En Nicaragua hay una orden de Daniel Ortega, mándenla a echar presa, punto. Y eso es un país de salvajes, pero no es el pueblo de salvajes, es un país de salvajes los que se robaron y ostentan el poder de Nicaragua. Y este país, por eso es que me estoy metiendo yo con los políticos norteamericanos, porque ellos comprenden, sobre todo los hispanos, la María Elvira Salazar y Marco Rubio, Mario Díaz Balart, Carlos Jiménez. Estos piches son hispanos que ya están en la política nacional en los Estados Unidos y comprenden. Cuando yo les hablo en sus oficinas y les explico todo lo que estoy hablando contigo, esos políticos reaccionan. Ayer, cuando yo me iba ya a despedir, le dije a Marco Rubio: senador, usted sabe que los nicaragüenses estamos con usted porque sufrimos lo mismo que usted y su familia y todos los cubanos sufrieron. Me dio un abrazo. ¿Cómo no hay una identificación entre personas que estamos sufriendo por estar fuera de nuestro país? Por supuesto que lo hay. Te lo juro, Santiago, que es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo hasta que logremos una intervención, pero que viene, porque ya se dio cuenta el mundo de los sátrapas que son los sandinistas y los Ortega. Ellos saben que la única forma de sacarlo es eso, que le van a tener un diálogo
con Laureano y su equipo y todo eso? Bueno, porque también tienen la presión de sacar a los presos políticos. O sea, ese es un acto humanitario. Está siendo mal hecho porque los que causaron el problema... Fíjate que yo le voltearía la tortilla. Señores, ¿ustedes quieren un diálogo para que hablemos? Bueno, saquen a los presos políticos primero. No es vamos al diálogo y después lo sacamos. Pongan su renuncia en 90 días y vamos al diálogo. Es que nos reímos, Santiago, pero si no hacemos eso público, la gente no se da cuenta. ¿Por qué? Firmar me hará cumplir jamás. ¿Por qué vamos a tener un diálogo con un grupo de criminales, narcotraficantes y asesinos que se robaron el poder del gobierno de Nicaragua? ¿Para qué? ¿De qué palo? ¿Dónde está la constitucionalidad? Y un gobierno como los Estados Unidos no puede justificar eso. Pero lo está haciendo con Venezuela, con Maduro, ofreciéndole levantar las sanciones a cambio de petróleo cuando él mismo se está enlodando. Estados Unidos no negocia con terroristas, no negocia con delincuentes, no negocia con narcotraficantes, no negocia con este tipo de criminales que tiene un expediente abierto de investigación por crímenes de lesa humanidad. ¿Hasta dónde ha llegado el Partido Demócrata con Joe Biden? Una generación completa. Mira lo que hay miles de videos y fotos del hijo de Biden con drogas, prostitutas, desnudo, vestido. Ese es el hijo del presidente de los Estados Unidos. Y vos me querés decir que el presidente no se ha dado cuenta del comportamiento de su hijo. Por favor, no me hagas reír, como dicen en Nicaragua. La otra cosa, una separación entre Cuba y Nicaragua, entre Venezuela y Nicaragua. Los venezolanos, o Maduro o Chávez, no tenían el petróleo en la cárcel. Simplemente los americanos necesitan petróleo porque este señor inepto decidió cortar las perforaciones en este país. Y ahora que están con el agua al cuello, entonces por la inflación, entonces van a Venezuela. Pero Venezuela no tenía preso al petróleo. Ahí está, enterrado en el suelo. Ese no es el caso de Nicaragua. En Nicaragua los criminales fueron a las casas y a las fronteras. Jaime Arellano, mi amigo, Jaime Arellano es un hombre enfermo. ¿Por qué lo tienen preso a Jaime Arellano? Se les va a morir. Si no lo sacan, se les va a morir. ¿Por qué tienen preso a un sinnúmero de personas que son insignificantes en la vida cotidiana de Nicaragua? Se les van a morir y lo peor es que están creando unas condiciones para hacer una negociación. Pero ellos la crearon, que la desarmen y después negociamos. Pero si no lo ponemos sobre la mesa de esa manera, lo deberían hacer los americanos, decirle a los Ortega, o sueltan los presos o los invadimos mañana, por decirte una cifra. Eso es la única forma de ser. Pero ¿sabes cuál es el problema, Álvaro? ¿Quiénes están asesorando en el tema de Nicaragua al Departamento de Estado y a la Casa Blanca? ¿Quiénes son los que están hablando supuestamente opositores de Nicaragua con el Departamento de Estado y la Casa Blanca? Digámoslo abiertamente, Álvaro. Desgraciadamente son dos grupos. Adelante. Dos grupos. Uno, empresarios mercantilistas que tienen a un cabildeador, a un Manuel Orozco o algo por el estilo, diciendo exactamente lo opuesto que vos y yo estamos diciendo aquí. Empresarios corruptos que están en negocios con los Ortega. Ese es uno. Y los otros son MRS, que han convencido a una serie de
socialistas a que las ideas de resolución del problema de ellos es la única forma de salir de Ortega. Son dos grupos. Esos son los que están hundiendo a Nicaragua. Los MRS, ¿por qué los MRS si son anti-Ortega? ¿Por qué están haciendo eso? Muy sencillo, porque quieren el poder, quieren un sandinismo sin Ortega. Eso desde los 80 lo están peleando. Acuérdense del nombre, Movimiento de Renovación Sandinista. Nunca han dejado de ser sandinistas. Pongan atención, nicaragüenses. Los MRS son comunistas, criminales, igualitos a los sandinistas, que quieren su tajada del poder y lo están viendo bien cerca y están yendo a los Estados Unidos a decirle a los yanquis: salgan de esos criminales, nosotros somos mejores. Y los mercantilistas no quieren alboroto, quieren un diálogo para que suelten los presos, pero sigamos business as usual. ¿Ah? Estamos claros. Te agradezco, Álvaro. Muchísimas gracias. Voy a una pausa, pero nos reencontramos el próximo jueves. Y ya el jueves, después del programa, vas a viajar a Maryland para el 4º Congreso de la Nicaraguan Freedom Alliance. Por allá nos vemos entonces y esperamos la entrevista con Ileana García. Un abrazo. Santiago, yo voy a estar en Washington cuando te dé la entrevista. Yo me voy antes del show. Ya voy a haber entrevistado a la Ileana y la vamos a poner al aire en el show, pero yo voy a estar allá. Ah, bueno. Excelente. Cuando te dé la entrevista. Es que tengo que irme a reunir con esta gente antes del evento el sábado. Excelente. Entonces, por ahí nos vemos. Un placer, un gusto. Saludos a todos los nicaragüenses y en nombre de Dios, que salgan los presos políticos y los protege y los cuide. Viva Nicaragua, bendita. Gracias, que viva Nicaragua. Álvaro Somoza Urcullo acá en BTN Noticias. Si usted no le da pena, no le da miedo, dele like, dele me gusta al programa, compártalo, suscríbase a nuestro canal de YouTube, ayude a BTN Noticias para seguir difundiendo la verdad que les arde a los sandinistas. A los sapos, ellos son mandados, pero a los verdaderos sandinistas les arde escuchar a Álvaro Somoza Urcullo, les arde escuchar verdades en BTN Noticias y por eso usted debe apoyar BTN Noticias y la Nicaraguan Freedom Alliance.